Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en Reinventadas tenemos un tema que está bastante interesante y voy a empezar así. Darinka, tú supongo, pero bueno, te lo pregunto. ¿Tienes espejos en tu casa? Sí, sí tengo. ¿Cuántos más o menos dirías que tienes? Yo creo que unos 6, 7 espejos en mi casa, más o menos, yo creo. ¿Y tú? Yo no tengo espejos en mi casa. Oye, Bri, a ver, pero cuéntame, ¿cómo es eso que no tienes espejos en tu casa? O sea, ¿como por qué? ¿O nunca compraste uno? ¿Qué fue? En realidad tengo un espejo en mi casa que es como de estos de pedestal, que son chiquitos, redondos, no sé, tendrá unos 30 centímetros de diámetro más o menos, para maquillarme, pues cuando me tengo que maquillar para un casting o para salir en algún lugar o algo. Y hace poquito, hace muy, muy poquito, porque iba a tener visitas en mi casa, puse un espejo que compré en Walmart. ¿Qué te gusta? No sé, también 60 por 70 probablemente para el Ujú. baño de visitas. Esos son los espejos que tengo en mi casa, solamente dos espejos que tengo en mi casa y no los tengo por una casualidad. Me cambié de departamento hace casi 2 años ya y desde que me cambié, pues fui amueblando de a poquito el departamento y no fue para mí una prioridad conseguir espejos porque pues me maquillo poco y dije, bueno, con este la hago porque es el que ya tenía, ese de pedestal lo traje desde de la otra mudanza. Y resulta que cuando hice la mudanza, hice solamente ese espejo, le di prioridad a otras cosas y pasé como, ¿qué te gusta? Unos 3, 4 meses, 4 meses más o menos, sin ir a Hermosillo. Y cuando fui a Hermosillo, yo vivo en la Ciudad de México, cabe la aclaración, cuando fui a Hermosillo después de esos 4 meses, me quedé en casa de mi mamá como siempre, y ella obviamente tiene espejos y en el cuarto donde yo me quedo hay un espejo también de cuerpo completo. Y ahí me di cuenta que no tenía espejos en mi casa. Me di cuenta que era la primera vez en 4 meses que no me veía de cuerpo completo desnuda desde hacía 4 meses. Dije, a la madre, no tengo espejos en mi casa. Y está bien loco porque todo el mundo tiene espejos en su casa, pues. Sí. Sí me veía de cuerpo completo, pues cuando vas a algún lugar y te encuentras con un elevador que tiene espejo, de hecho el elevador de mi edificio tiene, pero es distinto a verte sin ropa y me di cuenta de eso, pero desde entonces, te digo, no tenía más que ese de pedestal, puse el otro hace muy poco cuando tuve visitas y ahí se quedó, pero es lo único que tengo y no he tenido tampoco la tentación de poner otro espejo en mi baño más grande, por ejemplo, o uno de cuerpo completo. Y esa es la razón por la que no tengo espejos, por ninguna otra. Sin embargo, también me di cuenta que fue un ejercicio muy interesante para mí, para el tema de la relación que yo tengo con mi imagen corporal y con la comida. Fíjate que hasta que no me preguntaste el tema de los espejos, no me daba cuenta también de como el poder que tiene el estarse apreciando. No, no estoy diciendo que positivo o negativo nada más, pero de estarse apreciando todo el tiempo. Fíjate que yo siempre he sido una persona que intento ir a gimnasios o a pilates o a hacer alguna actividad física. Y es muy común que cuando vayas a gimnasios o a un estudio haya paredes completas como espejo, ¿no? Para estarte observando o porque es muy normal, yo creo que en casi todos los gimnasios hay paredes completas como espejo o paredes amplias con espejos. Y hace un par de años yo fui a un estudio de yoga aquí y era el primer estudio que yo iba y que no tenía un solo espejo, ni uno, no había, ¿no? Nunca pregunté por qué, la verdad yo intuí que era porque apenas estaban mudando a ese estudio, eso es lo que yo intuí, pero después vi que le ponía hasta, que le empezaron a poner otro tipo de adornos y demás y no había espejos y no había espejos. Conforme fui platicando y haciendo una relación un poquito más estrecha con la maestra, e incursionando mucho en la práctica del yoga, me di cuenta que ella no puso espejos en su chala, así se le dice, ¿no? Al lugar en donde se practica las posturas de yoga, porque se considera una distracción de lo que estás intentando hacer en tu práctica. Se considera como no lo necesitas.
tú estás siendo en este momento y es todo lo que necesitas. En la práctica de yoga no te ves bien o no te ves mal, no te ves estético, no te ves estético, estás tú contigo mismo y eso es lo que tienes que respetar. Se me hizo súper interesante, ¿no? Después dejé de hacer yoga y me puse a hacer otro tipo de ejercicios y veía el tema de los espejos y hasta me incomodaban, la verdad, porque yo aprendí mucho a hacer mi práctica física solo conmigo misma y eso era lo que importaba. Entonces, el verme en el espejo de pronto me empezó a exigir otras cosas. También no quiero satanizarlo, me ayudaba un montón a mejorar mis posturas y demás. Eso sí, ya de que si tenía algo con peso en otro tipo de ejercicios, pues que la postura fuera adecuada y demás, sí me ayudaba. Pero yo misma me empecé a exigir otro tipo de cosas. Entonces, hasta que no me preguntaste en el tema que vamos a ahondar ahorita, no me había dado cuenta del tema de los espejos, ¿no? Sí está interesante porque creo que hay propósitos para todo y se van desvirtuando. Por ejemplo, lo que decías, probablemente los espejos en los gimnasios son más por una cuestión de que te apoyes en ellos para hacer una postura correcta y no te vayas a lastimar. Saber que Sí. estás bajando y que no estás cruzando la rodilla por sobre el tobillo, ese tipo de cosas cuando estás haciendo una sentadilla. Pero ¿qué pasa? Pues te empiezas a ver y empiezas a observarte y dices, ah, mira, si he bajado de peso o no he bajado de peso, o estoy más marcado, no estoy tan marcada, estoy llegando al objetivo o no. Y se vuelve más buscar una imagen corporal. Y es un poco de lo que hemos hablado ya antes o de lo que vamos a seguir hablando en este podcast, que es la presión social, cómo nos ven de afuera y cómo eso cambia la percepción de nosotros mismos. Y te preguntaba el tema de los espejos porque ahorita te decía que para mí fue un gran ejercicio no haberlos tenido, porque durante esos 4 meses que yo no me estuve viendo en un espejo de cuerpo completo, se me hizo hábito no verme en el espejo. Yo fíjate, nunca fui de verme mucho al espejo, pero sí tuve una muy mala relación con el espejo, literalmente hablando, durante mucho tiempo, porque mi relación con mi cuerpo y lo que yo veía en ese espejo no era muy buena, estaba medio distorsionada. Mm. Y también con la comida, por ende. Y esos 4 meses que no me vi en el espejo, noté cómo mis hábitos alimenticios, viéndolo en retrospectiva, porque en ese momento no me daba cuenta, habían cambiado, se habían vuelto como más sanos desde el lugar psicológico. Comía por hambre, no me estaba fijando en si el pantalón me quedaba de tal forma, si se me veía bien o mal la blusa, simplemente me ponía algo y salía, no pensaba en qué me voy a poner o me la cambio 2 veces porque no me gustó, simplemente me la ponía porque me sentía cómoda en el outfit y salía, no me veía. Y de ahí se desprenden reflexiones como, ¿cuál es tu relación con la comida hoy? ¿Cómo era tu relación con la comida antes? Y te pregunto, y estoy segura que me vas a decir que sí, ¿has hecho dietas estrictas alguna vez? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante porque yo siempre he sido de complexión delgada, siempre, siempre. Entonces, como mi complexión es así, lo que más se me dificultó hacer era dieta, pero porque me gusta el ejercicio físico en cualquiera de sus formas, nunca se me dificultó como también mantener este peso porque tengo cierto metabolismo y ciertas propensiones a cierto tipo de cuerpo probablemente, ¿no? Entonces, nunca hice una dieta, pero ahorita si me preguntas en algún punto sí lo hice, pero sí hice dietas locas, que no iban ni siquiera con un nutriólogo, quién sabe qué está peor, pero dietas locas es que te encuentras en el internet de la dieta de los 3 días, de la manzana, del huevo, de la piña, ya sabes. Entonces, creo que pudiera caber en la pregunta que me haces. La respuesta es rotundamente sí. Y la verdad es que, aunque yo nunca batallé hasta hace, yo creo que un año relativamente con el tema del peso o el tema de las tallas, sí hice alguna vez con nutrióloga y con entrenadora física una dieta estricta que restringía o medía o tenía como objetivo perder peso y perder grasa. Sí lo hice y además sí me fui por la tangente y fui a Google
tengo que perder 18 kilos en 3 días, ya sabes, o sea, el típico mantra de la búsqueda de la pérdida de peso. Entonces la respuesta es sí. ¿Y tú? Claro. Y justamente me contestaste antes algo que te iba a preguntar. La pregunta va a parecer muy obvia, la que te voy a hacer, pero no debería de ser así. Cuando tú hiciste esas dietas, de la que sea que te hayas encontrado o que fuiste con una nutrióloga, te iba a preguntar por qué motivo había sido. Y el motivo era para bajar de peso, Sí, ¿verdad? Bueno, sí, generalmente uno va a un nutriólogo o nutrióloga, generalmente, para bajar de peso. Y sí, está de la shit eso. sí, No vas para aprender a comer, no vas para saber qué le cae mejor a tu metabolismo, no vas para saber qué alimentos son más ricos en fibra y más otros ricos en proteína, porque quieres modificar tu alimentación para explorar tu alimentación, para comer otro tipo de comida. No, siempre se busca ir a bajar de peso. Me preguntabas, ¿has hecho dieta alguna vez? Yo empecé a hacer dietas desde que tengo 16 años y no paré hasta finales de 2019, que fue la última vez que hice una dieta. Yo como tú, cuando estaba morrita, antes de que me viniera mi menstruación, era muy delgada. De hecho, yo tenía un complejo con ser delgada. Yo no me ponía ropa oscura porque yo sentía que mis muslos eran muy flaquitos y que eran del mismo tamaño que mis pantorrillas. Entonces me daba vergüenza y no lo hacía. Yo también fui de complexión delgada, pero también recuerdo que era muy mala para comer. O más bien, no voy a decir mala para comer, yo comía muy poquito, eso es lo que yo recuerdo. Tan es así que mi mamá, cuando yo era chica, me sentaba y si no quería comer me decía, pues ahí te quedas hasta que te lo termines. Y creo que a ti te hacía lo mismo porque tú también comías muy sí, poco. Y sí, estábamos ahí hasta las 4 de la tarde cuando ya todos se habían levantado, ya cada quien estaba o durmiendo su siesta o haciendo la tarea mi hermano o tú en otro lado, lo que fuera, o tú más bebé. Y yo estaba ahí con la comida fría llorando porque no me la podía terminar. No era que no me gustaban o que no quería, ya no me cabía. Yo era de comer poco. Lo traigo a colación porque después pues, siempre fui muy delgada, batallaban conmigo para que comiera más, por así decirlo, y cuando tuve mi menstruación, mi cuerpo empezó a cambiar, seguramente temas claro. hormonales, pero aún así yo, toda mi secundaria, jamás recibí un comentario de si estás más gorda o estás subiendo de peso, porque yo me mantenía en peso, pero además con mis compañeras y compañeros no se tocaba ese tema, directamente no se hablaba de eso, no, nadie le hacía carrilla a otro por el peso o porque fuera más grande que otro. Éramos una generación que habíamos crecido todos juntos porque veníamos desde la primaria, pero no era un tema que se tocaba, era algo que no estaba en mi radar. Hasta que empecé a cambiar de cuerpo y se me juntaba más grasita en otros lados y todo, y ahí empezó todo. Mi mamá me lo empezaba como a referir, el tema de que estaba subiendo de peso, o mi hermano me tocaba las mal llamadas lonjitas o gorditos, y entonces yo me empezaba a preocupar porque pensaba que eso estaba mal, porque me lo estaban refiriendo como que era algo que no debía suceder, que yo tenía que estar delgada siempre. Y entonces empecé a ir a un nutriólogo, al primero. No se me olvida, era un tipo que siempre vestía de negro y que le decía a la báscula, amiguita, vamos a ver qué dice tu amiguita. Desde ahí empezó mi obsesión con el peso y la imagen Claro. corporal. Tenía 16 años y te digo, siempre fui sana y delgada y hacía deporte porque me gustaba, pero se empezó a convertir el deporte en algo que yo necesitaba, no porque me gustaba, sino para mantenerme de una forma física y corporal. Hice dietas de tomar solo líquidos durante 3 días para caber en un vestido, llegué a tomar quemadores de grasa, me unté Sí, quemadores de grasa, te envolviste. oliendo y aparte es un olor bien, bien notorio, y ahí andaba en el gimnasio oliendo a carnitinas, y me la llevaba en el gimnasio, y yo me frustraba, me acuerdo, con una amiga que íbamos a spinning todos los días a tal hora. Si llegaba el momento en que por hacer tareas, porque mi mamá me había pedido que fuera por algo, lo que sea, se me pasaba esa hora de hacer spinning, yo me sentía sumamente frustrada y me ponía de mal Sí, humor en adelante, porque no iba a quemar las calorías que necesitaba quemar, porque ya en ese tiempo se usaba un reloj
que se llamaba Polar, me acuerdo, todavía existe, Claro, sí. y ahí era obsesionadísima con las calorías que estaba quemando y también con las que estaba ingiriendo. Y a partir de ahí yo me empecé a obsesionar con lo que comía o lo que no comía y no con cómo eso afectaba positiva o negativamente mi cuerpo, mi digestión. Simplemente era cómo te ves en el espejo. Te queda la misma ropa, Claro. usas la misma talla, estás más delgada que aquella o estás más gorda que aquella. Y bueno, ahí también se me distorsionó el término gorda. Ahora utilizamos el gordita para no ofender, como si la característica física gorda fuera algo negativo. Y en las mismas expresiones, como para hacer referencia a algo chistoso o algo negativo. Por ejemplo, durante mucho tiempo se decía, ay, a mí me cae gordo que la gente llegue Ajá. tarde, o como gorda en tobogán, o es un gordito Sí, platicador o platicadora, ¿sabes? Como refiriéndote a ciertos estigmas que se ha tenido durante mucho tiempo de las personas gordas. O decir, por ejemplo, hace mucho que no veía a esta persona y fíjate que engordó, como una connotación negativa, porque si esa persona hubiera enflacado o adelgazado es, y fíjate que adelgazó, escuchen el tono de, o sea, uno más de juicio y otro más de éxito. Durante mucho tiempo, esos estigmas fueron formándose dentro de la cultura hasta del lenguaje. ¿Cuántas veces no dijimos alguna de esas expresiones que acabo de mencionar para referirnos a cierta persona o a cierto suceso negativo o positivo? Y ahorita que me preguntabas sobre cuáles eran mis objetivos de ir con un nutriólogo o una nutrióloga, si alguno de las personas que nos está escuchando nunca se había hecho esta pregunta, vale la pena que tomen el tiempo de reflexionar. O sea, ¿por qué quisieras tener como objetivo adelgazar? ¿Quién te dijo que ese era el objetivo? Y el tema si en consulta el nutriólogo o la nutrióloga hacía la chamba o hace la chamba de explicar los macros, los micros y las vitaminas y la fibra y lo que tú quieras y mandes, está perfecto. Creo que debería de ser en cualquier tipo de consulta clínica hacia la nutrición y demás. Pero eso no exime que sigues enseñando para adelgazar, que se sigue teniendo el objetivo de adelgazar. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué fuiste o has ido con un nutriólogo o una nutrióloga o haces ejercicio para adelgazar? ¿Por qué eso es estar bien? ¿Por qué estar como estás ahorita o como estuviste en aquel punto es estar mal? Esa es una pregunta bien importante de la que creo que se despliegan otras cuantas, que de hecho te quiero hacer ahorita, pero para las personas que nunca se lo habían preguntado y que han asistido a un nutriólogo o una nutrióloga o a un gimnasio o algún tipo de actividad física para adelgazar, tómense el tiempo de preguntárselo. O sea, ¿quién nos enseñó que eso era lo correcto? sí, tal cual. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estándares de belleza han detonado en ti la necesidad de cambiar? ¿Cuando era más morra o ahorita? Pues platiquemos de tu transición, porque veo y porque sé que hoy estás en otro momento, o estás en otro punto, o con un tipo de conciencia diferente, pero queriendo acompañar tu transición, ¿qué fue lo que te detonó? Y la siguiente pregunta ahorita que platiquemos es, ¿en qué momento te das cuenta de sí, no? Como llegaste al punto de los espejos, ¿no? Yo creo que antes, como te decía ahorita, yo creo que antes de mis 15 años yo no me fijaba en el peso. No tengo noción de haber pensado en esta persona es, uy, mira qué gorda o mira qué flaca. No se hablaba, no era un tema de conversación, probablemente porque mi mamá no me lo refería porque yo era delgada, tú también eras delgada. Y tal vez también porque en el contexto escolar en el que vivía no se hablaba, no era un paradigma, no había estereotipos, no se hablaba de eso. Cuando yo empecé a subir de peso, yo me empecé a dar cuenta porque me lo refirieron a mí, no porque yo quería estar como esa modelo o esa actriz. Yo cuando veía a Mm. personas en la televisión, yo podía pensar, ah, ella es muy bonita o, o ella no me parece tan bonita, pero no pensaba en términos de gordura o delgadez, hasta que me lo empezaron a referir a mí y me empecé a dar cuenta que existían otras formas de tener cuerpo y que ahora tenía grasa en un poquito más grasa en el abdomen o mis brazos eran más anchos y mi espalda también, que te digo, siempre fui delgada, pero aún así me lo referían y creo que ahí radica la importancia, porque te están haciendo ver algo mal que no está mal.
Sí. Entonces, yo directamente quise empezar a cambiar cuando me lo refirieron a mí, por ver que estaba mal. Pero Ujú. después ya me empecé a fijar mucho en los cuerpos ajenos y me comparaba si yo era más delgada o era más gorda, o si esa chica que antes era más gorda, ahora logró bajar de peso y yo sigo igual, porque esa es otra. Yo no podía bajar de peso más porque ya estaba delgada. Pues ya, esa era mi Sí. corporalidad. Lo que tenía que hacer entonces, ¿qué era? Vomitar. Y lo intenté, pero odio vomitar. Y a la primera arcada que hice, lo abandoné porque no me gusta. Pero Sí. pues sí me llegué a laxar y todo para poder encajar en estándares. Esa fue la primera vez que me di cuenta que, que quería cambiar mi cuerpo, pero no fue por ver más allá. Eso vino después, la comparación vino después. Y tiene que ver mucho con la aceptación, ¿no? Y es justo eso que platicaba, creo, ahorita, ¿no? Y es una combinación de varias cosas. Tal vez no venía de lo que veías tanto en la tele o en los medios, pero las referencias venían de ahí. Y sobre todo también de estas frases en donde ridiculizan o ridiculizamos durante mucho tiempo a las personas gordas o las personas que engordaban más o con cuerpos distintos, la carrilla también, al menos acá, parecía que en esos momentos él o la que te gustaba se interesaba más por ciertos cánones de belleza, que era que te arreglaras mucho, que siempre anduvieras maquillada de la cara, que tuvieras cierto cuerpo, que cierta ropa te la pusieras, porque esa es otra, o sea, se ha estigmatizado durante mucho tiempo que hay cierta ropa que está como prohibida para otro tipo de cuerpos que no son los delgados, o sea, como que se ven mal en ciertos cuerpos, entonces se esperaban cierto estilo de ropa, cierto estilo de cuerpo, cierto estilo de comportamiento. Creo que fue un cúmulo de varias cosas hasta llegar a un punto en el que coincido contigo, también empecé a compararme a, y empecé a aspirar lo que otros y otras querían también para justo encajar o para no perder el afecto o para no perder ciertos privilegios que te da la delgadez hoy en día. Y yo creo que a partir de ahí, de lo que te comento, yo me empecé a dar más cuenta, no nada más de lo que veía en la tele y en las revistas, sino que, como dices tú, ya empezaba a escuchar o a poner atención a comentarios de esa morra está bien buena, mira qué chula. Y esas personas o esas mujeres tenían un cuerpo muy delgado, con muchas curvas, donde se supone que debe de haber curvas o nos han enseñado que debe de haber curvas. Y entonces le empecé a tener miedo a engordar. Me empezó a Ujú. dar miedo ser gorda, como si eso Claro. fuera algo malo, porque así me lo vendieron. Como ridiculizaban a las gordas o a las personas que no tenían un cuerpo tan delgado, porque ni siquiera se les podía llamar gordas, por ponerse una prenda ajustada que marcara curvas donde no debía de haber, no, pues yo prefiero estar delgada para poderme poner esa misma ropa y que no se me critique. O, como dices tú, no perder los Claro. privilegios. Entonces también me empezó a dar miedo ir a comprarme ropa porque a lo mejor ya no era la misma talla, por ese miedo a ser gorda. Y Claro. ya no me podía vestir a gusto y me cambiaba 10,000 veces de ropa porque no me sentía cómoda. Yo me cambiaba muchas veces para sentirme cómoda. Esa es una obsesión con el cuerpo. Cuando te mides muchas cosas y ninguna te gusta, no es porque no te guste la ropa, es no te gusta como se te ve a ti porque no encajas en el cuerpo que te dijeron que tenías que encajar. Levantarte, porque eso lo hacía yo, levantarte en la mañana y lo primero que yo hacía era ir a orinar para ya no cargar esos, no sé, 100, 200 mililitros y subirme a la báscula y que marcara un poco menos, emocionarme porque tengo 100 gramos menos, ese tipo de cosas. Voltearme a ver al espejo era lo primero que hacía, pero la panza. Me levantaba y lo primero que hacía era voltear a ver como si de un día para otro eso fuera a cambiar. Mi abdomen o la lonjita que tenía ahí se fuera a desaparecer. Ir obsesivamente al gimnasio. Todo eso que empezamos a hacer es para encajar, es para cumplir con lo que nos han dicho que somos, con el estereotipo. Y hace mucho daño, porque ¿por qué nos va a dar miedo estar gordos? O ahora que tengo una mejor relación con la comida y hablando de lo que tú me decías ahorita o haciéndome la pregunta, no es algo de lo que yo me di cuenta de un día para otro, es un proceso muy largo porque como es un chip que te meten desde que estás bien morrito, es muy difícil separar
qué es lo que quieres de tu cuerpo. Durante mucho tiempo, te digo yo, desde los 16 hasta los, ¿qué te gusta? 36, hice dietas, no tan rigurosas últimamente, pero hace 3 años que no hago y la última fue muy incómoda para mí porque yo soy vegetariana desde hace 10 años y necesitaba comer mucha proteína para cumplir con el objetivo que me había puesto el coach o el nutriólogo y tenía que comerme 6 claras de huevo, a la proteína y yo soy de comer poco, entonces terminaba hasta acá sin poder moverme por la cantidad de comida y como no podía cumplir con la cantidad de proteína en un pedacito de carne porque no la como, pues me ponían a comer mucho. Hasta que dije, basta, ¿por qué te estás lastimando tanto? Te genera asco. Terminaba de comer haciendo arcadas. ¿Por qué? Entonces, Claro, creo que hasta esa vez me cayó un 20 muy grande, pero previo a eso yo ya llevaba un proceso de conocer mi cuerpo de otra forma, de buscar la manera de hacerlo sentir bien desde la entraña, desde que no me doliera el estómago, desde no sentirme llena, desde que me gustara yo, desde quererme yo. Y en ese proceso que iba avanzando, pues culminó en decir, no quiero volver a hacer una dieta en mi vida, porque ¿por qué hacía dietas en primer lugar? ¿Por qué me quería ver de claro, cierta manera? ¿Era porque yo quería verme así o porque me dijeron que así me tenía que ver? Y hasta la fecha, aunque ya no claro. hago dietas y mi relación con la comida es otra, como porque tengo hambre. Si quiero comer al mediodía avena, me como una avena. Si quiero desayunar ensalada, me desayuno una ensalada. Es lo que mi cuerpo me pida, por así decirlo. Aún así, me di cuenta, de hecho, hace poquito, hace unos 3, 4 días, estuve haciendo yoga y hace mucho no hacía y como que mi cuerpo volvió a empezar a cambiar y en mis pantalones me quedaron un poquito más flojos, etcétera. Y de repente me vi en el espejo y dije, es que esto es. Esos 2 kilitos que Ujú. traías a lo mejor arriba no están bien. Y otra vez como que mi chip obsesivo volvió. Dije, a ver, aguanta aguanta, porque ya me estaba privando otra vez de cosas que me gustaba comer, empecé a satanizar otra vez ciertos alimentos y dije, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pero es este ir y venir, porque esos son los procesos, aunque ya los tengas muy, Claro, muy entendidos. Me acaba de sí. pasar hace 4 días, 5 días, de decir, Brigitte, llevas unos días satanizando la comida porque ya te encontraste que adelgazaste un poco y te gustó o te acordaste que esto es lo que te habían dicho que tenías que ser. Y otra vez es volver a mí y decir, ¿por qué quieres estar así? ¿Quieres estar así o surgió y así como vaya fluyendo? Y bueno, y es un De estira y acuerdo. afloja con el propio cerebro, pues. Sí. ¿Y qué es lo más peligroso que has hecho para tu salud? Y hablo de salud integral, ¿no? O sea, creo que salud física, sin duda, salud mental, tal vez espiritual, social, etcétera. O sea, ¿qué es lo más peligroso que has hecho como para bajar de peso o más bien encajar en ciertos estándares de belleza relativos a tu cuerpo? Pues mira, yo creo que yo tenía un trastorno. Yo cuando empecé a darme Ujú, cuenta que comía compulsivamente por ansiedad, llamé una vez ujú, a unos compulsivos anónimos, o no me acuerdo qué era, algo así, ¿no? ujú, Y yo me ponía a pensar y decía, a ver, pero si yo no estoy gorda, ¿cómo me puedo catalogar como comedora compulsiva? Pero yo decía, sí, es que yo ajá, me acabo un paquete de galletas y no me doy cuenta cuándo, no sé cuándo me acabé el plato de comida. Eso para mí es comer por compulsión y cuando me di cuenta intenté eso, pero estaba carísimo, entonces no, estaba muy morrita y no tenía cómo pagarlo y pues no fui nunca, ¿no? ujú, Una nutrióloga me dijo, tienes que escuchar tu cuerpo y cuando tengas hambre, pero yo no lo sabía distinguir. Una cosa es que te lo digan y otra ujú, cosa es que tengas tan nublado ese entendimiento de lo que es el hambre contra lo que es la ansiedad y comer por compulsión que no lo distingues. En la teoría es más fácil que en la práctica. claro. Entonces, como te digo, creo que hubiera sido muy grave que yo hubiera empezado a vomitar si no fuera porque de verdad Sí, me metí el dedo a la garganta, hice una arcada y dije, no, no quiero vomitar y no lo hice, pero hubiera sido muy peligroso. sí. Creo que es muy peligroso dejar de comer directamente y yo lo hice en muchas ocasiones para caber en un vestido, porque esa es otra. Tienes que caber en una talla, no la talla te viste a ti, eso es también lo que te enseñan. Ujú, Pero creo que sí. sin duda lo más peligroso que he hecho, porque aparte se sintió físicamente, fue que había subido a lo mejor algo de peso, pero de esos kilitos que uno fluctúa por incluso tal vez
por simple retención de líquidos o porque me iba a bajar o yo qué sé, pero durante un tiempo pues ya los tenía ahí, yo pensaba que eran kilos de más. Cuando me fui a estudiar a Canadá, dije, tengo que bajar, no puedo volver así Hermosillo después de estudiar y era muy poco, pero aún así me puse a hacer ejercicio excesivamente. Hacía 3 horas de ejercicio, además me movía en bici y eso hizo que se me lastimara el nervio ciático. Andaba Wow, rengueando. Un mes wow. antes de venirme no podía ni caminar. Tenía que renguear de un lado del lado izquierdo porque no podía caminar y tardó como 3 meses en quitárseme ese dolor, pero aparte dejó como secuela que de tanto en tanto me dolía hasta que ya se me quitó. Pero 3 horas de ejercicio, corría media hora, hacía spinning otra media hora, hacía pesas, alguna rutina de ejercicio, todos los días, no paraba ni el domingo. ¿Y qué dijo mi cuerpo? No puedes, es imposible. Aparte, pues me restringía mucho con la comida, pero a lo que voy, eso es peligroso, te puedes lastimar horribles. De hecho, yo tengo Sí. hernias en las lumbares y estoy segura que fue por ese exceso de ejercicio, por mi obsesión de bajar de peso o de ser delgada. ¿Tú? Sí. Em, Pudiera decir que también, como restringirme de comer como tal, y creo que también prolongar el uso de tés desintoxicantes o que te generaban ganas de ir al baño durante mucho tiempo y eso pues no es bueno, ¿no? Sin duda afecta un montón en la salud, pero creo que lo que más me puede marcar hoy en día es que durante mucho tiempo no escuché el dolor que me podía dar una u otra práctica, físico o mental, y que no consideraba ese dolor, que eso es más, lo consideré como parte del proceso, como parte de incluso a veces un motivador. No sé si la palabra es sufrimiento, pero ese dolor. Un ejemplo es, durante la pandemia me pusieron brackets y la verdad es que como fue algo como muy intensivo, en los ajustes que me hacían de los brackets, de verdad, en una de esas sufrí dolor de cabeza horrible, no podía abrir la boca y no podía masticar. Sufrí, pero yo dije, de verdad mi pensamiento fue, esto me va a ayudar a bajar de peso. Como en ese momento mi pensamiento acerca del dolor era algo hasta motivante o algo que me empujaba a lograr un objetivo. Bueno, esa es una que se me vino ahorita a la mente, pero como esas muchas, o sea, como el usar estos test, también que me doliera físicamente algo para que entonces funcionara más la pérdida de peso. Entonces, creo que te puedo decir que esas prácticas que mencionas también, pero sobre todo el asociar el dolor o el sufrimiento como algo que queda en segundo grado para obtener cierto peso o ciertos estándares de belleza acerca de mi cuerpo. Creo que eso es lo que a mí se me hizo o se me hace más peligroso, que llegué a considerar, incluso a normalizar en este proceso. Ahorita me alarma, es más. Es que uno se lo pone a pensar y eso que acabas de decir, todos seguramente lo hemos experimentado. Tengo diarrea, uy, yo me acuerdo de llegar a pensar, qué bueno, voy a bajar de peso. Sí. Era lo primero que pensabas. O la expresión de estoy en una diarrea de mi peso ideal. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es horrible tener diarrea. O sea, es algo que no está bien en tu cuerpo, ¿sabes? En ese momento. ¿Cómo podíamos decir eso? O sea, ¿cómo decir, ay, sí, o me cayó mal la comida y tuve que ir al Bien, baño? O sea, no, no manches. yo me llegué a laxar, también sentí envidia por gente que era más delgada que yo, o llegué a sentir como a lo mejor alguien, ¿no? Que no te caía tan bien y que de repente veías después de mucho tiempo y la veías más, como dicen en Hermosillo, más repuestita. Y uno se Sí, sentía como con más valor por ser más delgado. Eso está sí, cabrón. ¿Y sabes qué está bien cabrón? Y lo experimenté ahora con mi papá. Mi papá siempre fue una persona delgada, siempre usó su misma talla. Mi papá, sabías que iba cumpliendo años por el pelo, las canas que le iban saliendo en la barba y el bigote. Era lo único, pero sí. estaba igualito. Y resulta que mi papá se enferma de cáncer y en ese proceso, que es muy fuerte, se empieza a bajar mucho de peso porque pues como que el cáncer, no sé bien cómo funciona, pero hace que todos tus nutrientes no te funcionen, ¿no? Sí. Y había gente que yo entiendo que era por querer darle ánimo, por supuesto, pero que le decía, no hombre, por lo menos mira, uno bien panzón y tú bien delgado.
Y uno no sabe lo que puede llegar a afectar eso a la persona que lo está viviendo e incluso a la familia. Y la familia estábamos, nos estamos muriendo porque suba de peso este señor. Y yo sé que eran las mejores intenciones, era un intentar darle ánimo, pero ¿sabes qué pasa con esta enfermedad? Pero también a una amiga le acaba de pasar, tuvo COVID y no podía comer, se vio súper mala y adelgazó mucho, mucho. Entonces cuando la veían, le decían, ¡ay, qué delgada! Porque aparte lo toman como un halago, pues. Claro. Por eso te lo dicen, de hecho. Y ella decía, me choca que me lo digan, me siento súper mal, no saben lo que viví, no saben lo que pasé, estoy a punto de morirme. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta, si tienes un poco de empatía, que no le puedes decir eso a alguien y que el hecho de hablar del peso de alguien sea para referirte que está más gordo o más delgado, no debe de ser, no tienes por qué opinar del cuerpo de una persona. Tú no llegas a la casa de una persona a decir, uy, yo hubiera pintado la pared azul porque el blanco refleja mucho y sabes qué, está muy no sé qué, yo no hubiera puesto este adornito aquí. No empiezas a decirle eso. ¿Por qué? Porque te han enseñado que por lo menos puedes ser prudente, porque por más que lo pienses, que yo incluso considero que es parte del proceso de aprender y crecer como persona, el quedarte callado. Hay veces que aunque pienses algo del cuerpo de esa persona, en tu proceso por lo menos ya no lo dices, porque lo Sí, reflexionas, porque sabes que le puede hacer sentir mal, porque no sabes por lo que ha pasado esa persona. sí. Entonces, yo creo que es parte de ese aprendizaje, pero tiene que ver con eso, cómo satanizamos la gordura y cómo sublevamos la delgadez, que hasta la queremos utilizar como piropo a personas que les viene muy mal que les digas que estás adelgazando, Claro. como por ejemplo una persona enferma. Y creo que vale la pena decir que al menos yo creo que tú piensas igual o tienes esta misma conciencia, que cualquier comentario que estamos emitiendo aquí viene desde una profunda conciencia que estamos en un lugar de muchísimo privilegio, es decir, que nuestros cuerpos nunca ni nuestras personas hemos tenido que lidiar con las restricciones, los estigmas, la discriminación, el bullying de una persona gorda, o sea, de una persona realmente gorda, ¿sabes? Porque lo que te decía hace poco, o sea, nosotros nunca nos hemos preocupado porque vas a llegar a un lugar y no vas a caber en la silla, porque no hay una opción para ti en el aeropuerto, porque no hay más opciones para ir a comprar ropa. Y esto lo digo porque no necesariamente son personas que lo están haciendo mal. No sabemos su vida y creo que quiero anclarlo a lo que decías ahorita, no conoce su vida, así que así como lo que le decían a mi papá o le decían a tu amiga, no tenían una idea, ni una remota idea de lo que eso estaba significando para esos, con las personas gordas igual. Solo quería también hacer este paréntesis que creo que los comentarios que aquí emitimos lo hacemos desde mucho privilegio y probablemente de hasta cierto punto, a lo mejor no de la manera más correcta, pero sí entendiendo que eso es algo que nos ha afectado en mayor o menor medida que muchas personas que nos escuchan, pero que entendemos mucho esa parte, ¿no? O sea, no nos ha tocado vivir ni el punto 5 de las dificultades y los estigmas que muchas personas gordas sí han vivido. Entonces, dejemos de hablar de los cuerpos de otros. Ya está, o sea, platica de otra cosa. Hay muchas cosas de qué platicar. Este podcast es un ejemplo de eso, pero ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con por qué hay tanto foco en el peso? Sé que el capitalismo tiene algo que ver con esto y sé que hay un tema de sexualidad y hay cánones de belleza y hay un chorro de industrias detrás de este tema, pero creo interesante plantearnos esto, o sea, ¿por qué ese afán, así como ese afán de bajar de peso o de hablar del peso o estigmatizar a una persona con un cuerpo diferente? Creo que eso es algo súper relevante y aunque hablemos de muchísimo privilegio y lo entendamos, a mí me sigue asombrando probablemente porque estoy en el proceso, ¿no? Y como tú, voy y vengo, soy un boomerang, ¿eh? Hace un par de semanas de que yo me compraré un té que sabe a piña, así, que sabe a Claro. piña para ir, y yo, no, no lo hagas, amiga, no lo hagas, o sea, no vayas a ese lugar oscuro otra vez, haz de cuenta, ¿no? Es que sabes que los procesos no son lineales y Sí. coincido con lo que dices tú.
de hablar de otros temas. Lo que pasa que, como dijimos en otro podcast, ¿cuándo te vuelves señora? ¿Cuándo empiezas a cambiar las conversaciones? ¿No? Sí, Y tiene que ver con las prioridades que uno tiene en la vida y cómo van cambiando, pero también tiene que ver con la adultez y saber que entre más adulto, pues tienes que apelar a la experiencia que tienes e intentar modificar tus criterios. ¿Cómo se modifican criterios? Con empatía. Si sí, tú tienes empatía y sabes que puedes dañar a una persona o hacerle daño con lo que dices a otra persona, vas a tender a cuidar tus palabras. sí, Y al cuidar tus palabras, pues como las tuviste que pensar primero, se llevó a cabo una reflexión. Y como digo, los procesos no son lineales, por eso el ir y venir está bien. Como yo decía antes, yo sentí envidia, todavía me comparo, cada vez menos, ese es el chiste, que en esa fluctuación siempre haya una evolución. sí, Pero es importante darnos cuenta por qué lo hacemos. Una de las preguntas que yo me hago mucho últimamente es, ¿por qué criticamos cuando criticamos? Lo que sea. Tiene que ver más con nosotros siempre. Ahora, ¿con sí. quién criticas? ¿No? Porque hay veces que sabes que no puedes criticar con alguien. Por ejemplo, en mi casa hay ciertas cosas que en mi familia dicen, ay, mejor no digo nada porque está la Brigitte, porque Ujú. saben que yo pienso diferente y que voy a tener una opinión también al respecto y que la voy a expresar. Y a lo mejor es más fácil cuando todo el mundo te da por el lado. Lo mismo, a lo mejor aquí tú y yo estamos hablando de algo en lo que coincidimos. Ya invitaremos a gente con la que no coincidamos también porque está muy padre cuando se abre diálogo y se abre una discusión. Sí, Pero es mucho más fácil platicar con alguien con que tienes afinidad y a veces le tenemos miedo a no ser afines con esas personas. claro. Entonces, la crítica viene de ahí. Si tú de repente empiezas a pensar distinto, pero estas otras tres personas que están aquí en la bolita están hablando de lo mismo y tú te empiezas a sentir afuera, pues a lo mejor le entras para no sentirte fuera de lo que están hablando o sentirte fuera de esa comunidad. Pero el chiste está en perder ese miedo, en expresar, oye, sabes que yo pienso distinto. No pasa nada que pienses distinto. Y si esas personas te critican, muy probablemente en tu proceso te alejes de ellas para siempre o durante un tiempo. Pero ese es el chiste. Esa es otra de las cosas que en el otro podcast que hablábamos de preguntas como estas, me faltó mencionar. Uno con el tiempo se va haciendo de un círculo mucho más chico de amistades porque Sí, prefieres ya no fingir la risa o reírte del chiste que no te dio risa y te vas con esas personas con las que encuentras más afinidad. Pero volviendo al tema, creo que es importante ver por qué criticamos lo que criticamos, lo que sea. Muy probablemente sea porque es algo que no te gusta en ti sí, o a lo que tú le tienes miedo. Por ejemplo, si yo critico a una persona gorda, muy probablemente es porque me dé miedo ser gorda y hay que preguntarse por qué tienes miedo a ser gorda o porque yo soy gorda y me gustaría ser delgada. Esas son, creo, dos ramas por las que podrías criticar algo, ya sea el aspecto de cuerpo de una persona, lo que dijo, cómo se comportó. Y bueno, y si tengo una sugerencia para dar, que creo que a mí me ha servido en el proceso para empezar a reflexionar, es seguir gente a la que no seguirías normalmente. sí, Yo empecé a seguir gente con cuerpos gordos, a gente de piel negra, a cuentas que hablan del racismo para informarme, para saber cuál es esa otra cara que yo no conozco, que no me enseñaron y que por vivir en una burbuja durante mucho tiempo no me atreví ni a cuestionar ni a informarme para conocerlo. Sigue personas con cuerpos gordos y te vas a dar cuenta del contenido tan interesante que tienen. Sigue a nutriólogas y nutriólogos que están en contra de la cultura de dietas para que veas esa otra versión. Tú sí. seguirás con la tuya si te sigue convenciendo más la cultura de dietas, pero que conozcas que hay otras realidades y otras formas de ver el peso y la imagen corporal, pues. Eso es algo súper importante en cualquier proceso de transición. Y luego, hablando de dietas, creo que nos toca hacer un detox de todos esos estímulos que seguimos. Creo que ahí es donde está el detox real. Y hablo de estímulos porque hoy en día hay un montón de redes sociales. En este mundo totalmente globalizado, estás a un clic de encontrar con qué se quita el vino en una blusa, ¿sabes? Entonces, esto, así como yo tuve acceso a la dieta de los 4 días y del plátano y de la manzana y del huevo,
también hay un montón de información acerca de esta parte opuesta que no hemos explorado. No sé si la palabra es opuesta, pero aquel extremo del espectro que no hemos explorado. Y eso es algo muy importante porque de pronto yo me empecé a dar cuenta en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, a qué cuentas estaba siguiendo. No nada más a qué personas, sino a qué cuentas. Y yo dije, no, por aquí se empieza el verdadero detox. Déjame eliminar un montón de cosas y déjame descubrir otros puntos de vista. Es un punto súper importante y concuerdo mucho, mucho con lo que dices, ¿no? O sea, de utilizar esas herramientas también para ver el otro lado de la moneda. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve una formación de psicología muy clínica, o sea, muy basada en evidencia. Yo soy una persona de muéstrame el dato prácticamente, ¿no? Y luego mi pareja es un médico. Y es más, yo estudié cursos como de modificación conductual para diabetes, obesidad y demás. O sea, yo caí durante mucho tiempo y creo que sigo yendo y viniendo también en este soporte en donde la obesidad y el sobrepeso, y que era por salud hay que bajar de peso. Entonces, yo cuando empecé a escuchar del término gordofobia, que fue a través de podcast, entonces me empecé a meter un poquito más. Yo dije, no, pero, a ver, la obesidad es una enfermedad. La verdad es que sí hay cierta prevalencia, sí hay estadísticas. ¿Cómo no va a ser un tema médico también? O sea, sí te entiendo de la violencia estética, sí te entiendo de los cánones de belleza, pero yo dije, no, pero a ver, si es un tema de salud. Durante mucho tiempo y todavía sigo ahí, no en esa postura porque hoy ya lo entendí más, justo porque dije, a ver, quiero entender la otra postura y luego yo tener la mía. Neta, neta, o sea, dije, no, pues es que, o sea, no estoy entendiendo. De hecho, creo que tuve una conversación contigo de, oye, a ver, ¿tú qué entiendes por la gordofobia? Y ese tema médico, o sea, me fui contigo a preguntarte porque yo, es que, ¿dónde está la evidencia? Se cuenta, ¿no? Así prácticamente, muéstramelo con datos, Claro. sí, no, quiero ver gráficas, así, ¿no? Entonces, porque no lo entendía, pero creo que de eso se trata. Y el punto aquí es entiendo en dónde está incluso el ejercicio clínico y dónde está, le he preguntado mucho a Pablo, mi esposo también, oye, ¿tú cómo es el manejo quirúrgico? Una persona con cuerpo gordo, pero sí creo que ese es el verdadero proceso. No tiene nada que ver con lo que de verdad piensas, pero verás, rasca, ahonda en el tema y ahorita tengo una perspectiva muy distinta de dónde está el sustento clínico y médico. En mi caso, que yo soy así, pero sí es algo que recomendaría mucho y todo empieza también por esos estímulos y por de verdad informarte de otras cosas para generar un criterio. Pero sobre todo, así como eso, pues, es respetar, entender esos límites con los otros cuerpos y con las otras maneras de pensar, ¿no? Pero sí hay un lado diferente al sustento médico, no es por ahí, o sea, no es por un tema de salud, lo es en la teoría, pero no es en la práctica. No hay nada realmente que lo sustente completamente. Insisto, es parte del proceso. Uno cuando escucha experiencias de personas que ya lo han vivido, pues como que tiene más sustento, porque al menos estás escuchando la parte emocional de esa persona y sabes cómo lo vivió esa persona. Por eso considero que deberíamos informarnos con personas que ya lo han vivido, si a lo mejor no te interesa ver todavía mucha información, así como tú y como yo que queremos ver como la estadística. Hay mucha gente que te lo puede resumir, sobre todo ahora con la información que hay en redes sociales. Así que bueno, creo también que parte de ese proceso es intentar generarnos nosotros un propio criterio. Nos podemos valer de muchas informaciones en todos lados. Hablar de esto con un poquito más de empatía, y por empatía me refiero a qué haría yo en su circunstancia, no qué haría yo desde aquí, desde mi lugar de privilegio, qué haría yo en su contexto, con su edad, con sus condiciones. Y también cacharnos a nosotros mismos lo que estamos diciendo. Las palabras son muy poderosas y cuando decimos el gordito de acá, te estás Sí. refiriendo a que es algo malo, entonces piénsala. ¿Por qué dices gordito? ¿Hay otra forma de decirlo? Seguramente. Explóralo. Si dices como gorda en Ujú. tobogán, para empezar, se utiliza la palabra gorda y se utiliza en femenino, no dices como gordo en tobogán. En También, ¿por qué femenino. lo dices?
Y esto muy seguramente Ujú, viene de algo que has escuchado siempre, pero yo creo claro, que en la adultez ya no hay frases ingenuas. Se vuelven ingenuas por la ignorancia y está bueno intentar ser lo menos ignorante que se pueda. claro. Y también cuidar mucho hablar del cuerpo de otras personas Sí, o tratar de sí, halagar hablando de la delgadez o criticar hablando de ser gordo. Todas estas frases hablan de gordofobia. Te veo más llenita, ¿no? O tienes muy bonita cara. Si bajaras de peso, sí, te vieras muy bien. Todas esas cosas las escuché en algún momento y son sí, cosas que todavía podemos estar diciendo o pensando, dependiendo en el proceso en el que estemos. Pero siempre está bueno saber que estamos en un proceso, aunque tú no sepas. Si tú claro. ahorita criticas mucho y te sientes mal con tu cuerpo y siempre te estás pesando en la báscula y lo que te importa o tu humor depende de lo que diga la báscula, de si el doctor te dejó comer o no, de si estás obsesionado por cuándo es tu próximo alimento. Ahí, fíjate, ¿eso te hace bien o te hace estar más intranquilo o frustrada? ¿Cómo te hace Claro, sentir eso? Y si te hace sentir mal, cuestiónate por qué lo estás haciendo. Probablemente no lo vas a dejar de hacer de la noche a la mañana, porque es un proceso, pero identifica en qué momento del proceso estás, porque a lo mejor ahorita ya no estás criticando porque ya entendiste que a otra persona le puedes lastimar, o a lo mejor todavía sigues criticando en voz alta, a lo mejor todavía te sigues comparando, a lo mejor ahorita estás en el proceso que no te comparas, o llevabas unos meses sin compararte y sin criticar y otra vez volviste. No juzgues el proceso, pero sí creo que es necesario reflexionar sobre lo que decimos, lo que hacemos y cómo nos vemos, cómo ese espejo nos está tratando, porque en realidad tú ves eso en el claro. espejo y te dices algo, piensas algo sobre ti, piensas algo bueno o malo, muy probablemente malo, porque siempre cuando se trata de peso queremos estar más delgados, más marcados, eso es lo que nos han enseñado. Eso yo creo que identificar Sí, en los espejos de tu casa, ¿qué ves cuando te ves? ¿Te reconoces? ¿Te gustas? Y si no te gustas, ¿por qué no te claro, gustas? ¿Porque te han dicho que tienes que ser de una manera y no lo estás logrando? claro. ¿O porque realmente a ti te gustaría ser de otra forma? Y ahorita quiero bajar de peso porque por temas de salud, porque sí se puede. Yo coincido Ujú. contigo que no tiene que ver, no es directamente proporcional a que estés gordo con que estés enfermo, O si hay ¿no? prevalencia, claro, Sí, sí, sí hay una prevalencia obvia y una correlación hasta cierto punto, sí, sí los hay, así como hay muchas otras, o sea, eso sí no se puede negar, uh-huh. pero si tú ves pasar a una persona gorda, el estigma es que tiene diabetes, que es hipertenso, que probablemente se alimenta súper mal, que probablemente no hace ejercicio, que probablemente es flojo, que probablemente le hace falta higiene y o que es chistoso o chistosa. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, hay ciertos estigmas que son más ad hoc a cuerpos gordos, justo por el hecho de ser gordos o gordas, nada más, ¿no? Y algo que agregaría a estos como puntos específicos de la plática que estuviste diciendo es que recordemos que todo esto viene de ciertos estándares de belleza o de poder o de influencia o de lo que está bien que se delimitaron en algún punto. Son estándares, son constructos. Entonces, yo de donde también me gustaría o invitaría a las personas que nos escuchan, si no lo han hecho, es a que piensen que hay un estándar que alguien o algunas personas con bastante influencia o algunas industrias con bastante influencia han puesto en nuestro cerebro durante mucho tiempo y mediante muchos estímulos que eso es lo correcto, pero que ha ido cambiando con el tiempo, Bri. O sea, antes era muy diferente a lo mejor lo que se esperaba de una mujer o de un hombre, o a lo mejor antes era diferente cómo el pelo se debía llevar, cómo te deberías de vestir, así como la moda, ¿no? Entonces, simplemente recordar que son constructos, que son estándares inventados y que no necesariamente no van a cambiar el día de mañana y que puede que te digan todo lo que has hecho estos años, no es así y ahora tengas que hacer otra cosa súper diferente. Déjame ponerte un ejemplo. Durante estos últimos años se ha hablado y se ha avanzado, no del todo, pero en aceptar ver en celebridades cuerpos más curvilíneos, sobre todo, por ejemplo, en el ambiente de reggaetón, en el ambiente del hip hop, la familia Kardashian, ellos pusieron como impusieron este tema del body positive
hasta cierto punto y de ver otro tipo de estándares, ¿no? Entonces, eso abrió puertas, sin duda. Sigue siendo, o sea, muy estigmatizado que tienes que no tener celulitis y un montón de cosas, ¿no? Pero ahora veo en TikTok personas intentando hacer más glúteo, más pierna, ser un poquito más grandes, porque fueron estándares impuestos después de años de delgadez, que era lo que se necesitaba. No estamos ahí todavía porque es demasiado foco, creo yo, al cuerpo de alguien, ¿sabes? O sea, o el peso que tiene el cuerpo. Pero creo que ahí vamos otra vez para atrás en algunos puntos. Entonces, solo recordar que son estándares. Es un anaquel más en la tienda, o sea, es lo mismo. Son estándares, son constructos, son medidas que alguien impuso y que no necesariamente tenemos que caber en ellos. Y si queremos pertenecer a esos estándares, es simplemente identificar cuáles son y que realmente fueron sembrados en nosotros y nosotras. No es porque te gusta o porque tú te lo imaginaste. Todo esto para decir, recuerden que son estándares que alguien impuso y que no necesariamente no van a cambiar y que no necesariamente están bien o están mal. Sí, tiene que ver con, como siempre digo, es muy difícil terminar pláticas porque todo está relacionado con todo. Y esos Claro. estándares que alguien o industrias impusieron llegaron y alguien las adoptó o comunidades las adoptaron y volvemos a lo mismo. Para querer pertenecer a esas comunidades, uno se empezó a vestir igual que esas personas, empezó a querer parecer o verse igual que esas personas y después se nos olvidó que eso es lo que intentamos hacer, imitar modas, imitar formas de verse, estereotipos, y tan se nos olvidó que simplemente lo hacemos automáticamente, ya no nos lo Claro. cuestionamos. Aunado a lo que dices, para empezar procesos es siempre preguntarnos todo, cuestionar todo. Parece broma, pero desde me gusta mucho la nieve de vainilla. A ver, me gusta la nieve de vainilla. O de chiquita me Ujú. daban nieve de vainilla y no me dieron nada de chocolate y pues no la probé. Es muy ridículo tal vez el ejemplo, pero va de eso. Y así con todo. Me gusta cómo me Sí. visto o así me dijeron que me tenía que vestir. Mi cuerpo como está. Estoy incómoda con él porque allá afuera esos cuerpos son incómodos, porque no los veo representados en la tele o porque realmente estoy incómoda. Creo que Sí. todo empieza desde el cuestionamiento. Y les digo más, una vez que te empiezas a cuestionar, no hay marcha atrás, pero es lo divertido, es lo que le da saborcito y picante a las conversaciones, a platicar, a saber que no somos lo único, que hay una diversidad gigante y que está bueno incluirlos para que así también las nuevas generaciones crezcan sin tantos prejuicios y sin Sí. tantas limitantes. Totalmente de acuerdo, Bri. Pues no sé si tú estés de acuerdo, yo podría seguir y seguir y seguir y seguir, pero seguiremos seguramente en otro episodio. Muy probablemente este tema se siga hablando Sí. y más adelante con invitados o invitadas, porque me parece muy interesante. Ahorita es como una generalidad, como abriendo diálogo, por si alguien más quiere saber de esto o si quieren que hablemos más de esto, interiorizar en más cosas. Nosotras mismas, conforme vamos en nuestros procesos, muy probablemente querramos profundizar en, Claro. en estos temas. Así que este no es el final de los temas de imagen corporal. Esperen más adelante. Pues nos vemos en otro episodio la próxima vez de Reinventadas. Nos vemos. Bye.